han sido agredidas aproximadamente 500 personas con daño ocular de distinta gravedad, ya sea por impacto de perdigón, balines, bombas lacrimógenas, chorros de guanaco, gas pimienta y golpes de funcionarios policiales en todo el territorio chileno. El 18 estaba en la universidad. Y ahí me acuerdo que una amiga así como que revisa el teléfono, porque, o sea, ya sabíamos de las noticias de la semana que estaba como la cagada. Entonces estábamos pendientes de qué era lo que estaba pasando y de repente vimos el video de la cabra a la que le había llegado el perdigón en Estación Central. Y ahí fue así como el dolor de guata. Y me acuerdo que fue súper brígido porque había como una actividad en la U y de repente como que la gente empezó como a... No sé, yo supongo que estaba como mirando el teléfono y corría la noticia y la gente empezó como a pararse. Harta gente como que se fue en masa, hubo otra gente que se quedó, pero como que se sentía que había pasado algo como en ese momento. Así que me fui a la casa y ahí de repente empecé a cachar que la gente caceroleaba de la casa, así. Y lo encontré súper extraño porque nunca había escuchado que hubiera así como caceroleo general, así. Se escuchaba en todas partes, era muy sorprendente. Y cuando empezamos a circular hacia la Alameda, tacos por todos lados y empezamos a ver a la gente caminando por la Alameda así en masa. Y como que había una sensación, creo, en el ambiente de que estábamos, toda la gente estaba muy de acuerdo con la weá que estaba pasando. Y habían barricadas así en la Alameda, había unas barricadas. Yo creo que no sé si había visto una llama tan gigante como ese día que vi así como en Cienfuegos con la Alameda, ahí donde está la Alberto Hurtado, una barricada así como de 5 o 6 metros, así una hueá para arriba impresionante. Y dije, ya, que va a quedar un poco la cagada.
Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible. Frente a esta situación, yo quiero expresar mi profundo agradecimiento y reconocimiento a la labor que cumplen esos 9.500 hombres de las Fuerzas Armadas y de nuestras fuerzas de orden, protegiendo, patrullando y enfrentando a estos violentos y delincuentes. Y quiero decirle, general, y a través suyo a todas las fuerzas que están bajo su mando, que cuentan con el total apoyo y respaldo de nuestro gobierno. Cuando se acabó Chile el 18 de octubre, yo obviamente salí a las calles, yo justo vivía muy cerca de acá, que era donde estaban pasando muchas cosas. Y claro, la sensación en la calle era de mucha rabia y a la vez era como una sensación de euforia y libertad que yo por lo menos no había visto. Empecé a ver todos los medios independientes, por ejemplo el incendio de la fábrica Kaiser, cuando aparecieron personas calcinadas pero con impactos de bala, el ver los relatos de violencia sexual también perpetrados tanto a disidencias sexuales como a mujeres. Y a mí en particular un video como de una de esas grabaciones ciudadanas que me afectó harto fue de una chica escolar en Estación Central. Fue tan fuerte porque era una chica que era adolescente, le dispararon en la pierna y sangraba profusamente, y saber que un carabinero, que un Paco le había disparado, fue como hasta dónde pensamos como aguantar esto. Y ahí fue como ya, hay que hacer algo desde la trinchera que ocupo, de la forma que sea, pero denunciar, hacer un dibujo denuncia, y creo que esa ha sido la motivación principal desde ese día hasta ahora. La primera vez que intervine en la calle debe haber sido como a los 15, 16 años. Y en más de una ocasión recuerdo haber pegado propaganda sobre, bueno, como consigna de educación gratuita en la calle. En ese entonces era secundaria y me organizaba como con una especie como de fracción de la ACES, por decirlo, y estaba buscando un espacio como donde hacer algo distinto que como de la dinámica más asambleísta como de la política, digamos. Me tenía un poco cansada quizá. Creo que la primera vez que intervenimos, que no lo hice solo, fue el año 2012 con serigrafía instantánea, la marcha del 1 de mayo,
de ese año. Hicimos afiches de tamaño mercurio, que los pegamos por el eje Alameda, Camin, Brasil, y nada, fue bacán esa experiencia. Fue la primera vez que trabajaba con engrudo real, y eso igual también fue la tremenda experiencia como de sentir esa materialidad que también es, no sé, la encuentro muy significativa también. Creo que el engrudo eh, para mí fue como un traspaso de conocimiento de generación en generación. El malo. Oh, no, se me devuelvo en el Ah, qué bella. Déjala ahí, golpea un poquito, eso, y ahí le mandáis. Y ahí la dejáis nomás, dale un golpecito. ¿Cachai que cambió? Después le podéis dar como por ahí, por ejemplo. Julia. Eso. ¿Así? ¿Cachai? Igual está bien, está bueno. Dale por todas las orillas, así, de a poco, y anda viendo que quede brillante en todas partes. Ya. Eso es lo importante. Ay, ay, ay. Que tenga brillo, que no sea opaco. Ya. Algo fundamental en la vida. Estaba viendo tiendas si le faltó fuerza. Ah, ya. Eso, pero estira la mano. Así. Ya, sí, y ahora dale. Ya. No echen para allá. Sí, obvio. Gracias, compañera. Aviso también, están haciendo serigrafía, traiga aquí su papelito, su polera, su pañoleta, todo sirve. Ya, entonces estaba buena la idea. Aquí la viene corriendo. Creemos que la revuelta no cabe en sus urnas, que acercándose al 18 de octubre nos parece inmoral que haya quienes quieren levantar un proceso constituyente cuando no se habla ni de los compañeros y compañeras presas, ni de los pichis violentados en Gualmapu, ni de la militarización de las poblaciones, de las periferias. Yo he participado ahí con Taller de Silo y lo bacán es que son actividades llenas de talleres, de música. Todo se hace en solidaridad a los presos que están con causas, como todos saben, súper injustas, en montaje, etc. Y es la única forma, o no la única forma, pero una de las formas de visibilizar esto con gente que son amigos en general y conocidos de los mismos presos. Hay organizaciones que son la Coordinadora 18 de Octubre y OFAP, que son los familiares de presos políticos que ellos hacen completadas, hacen comida y van apoyando económicamente también a los presos que necesitan, en la situación que están, necesitan pagar abogados y millones de cosas, po. Y las vidas que tenían afuera y están ahí adentro sin posibilidad de trabajar, de ayudar a sus hijos, familiares, etc. Así que bacán poder participar y poder dar un grano de arena en la visibilización. O el tallado. Bueno, hay algunas que son por los dos lados. ¿Sí? Hago un ahorro. Considero que a mí siempre se me ha hecho un poco difícil, digamos, el ejercicio como de decir qué cosas me pasan o de repente como qué cosas pienso. Y yo creo que este ha sido mi medio en el fondo como más cómodo y el medio que, como, que de mejor manera ha hecho que yo pueda como expresar qué cosas me pasan con muy diversas causas, digamos.
Está más seca, uno le echa más, como que más tinta, ¿no? Pero al final se echa más rápido. Vamos a ver cómo queda esto. Tienes que dejarlo ahí por acá. Desde que empezó el estallido fue todos los días, había una hora distinta. Después empezó el tema de la censura de la municipalidad, después que la municipalidad censuró, al otro día estaban de nuevo todos los artistas, toda la gente, fue todo muy orgánico, el tema de casi que tenían vida propia. De acuerdo a lo que se iba viviendo en el estallido, primero fue, no sé, no más AFP, el tema también de las demandas feministas, pero ya después cuando empezó a existir esta represión sistemática hacia los manifestantes por parte de los carabineros, los muros empezaron ahí a transmitir otra cosa. Por ejemplo, el de Kaiosama, si no perdonen porque saben perfecto lo que hacen. Todo lo que tenía rostro le marcaban un ojo con una X o le hacían una lágrima ahí de sangre, aludiendo al tema de los disparos a los ojos. Entonces igual fue evolucionando a medida de que iban pasando cosas. Ya después lo que ocurrió con Cristian Valdebenito, Mauricio Frede, o sea, es cosa de ver ahí la esquina de ahí de la Alameda, que eso partió, era ya, no sé, nomás AFP, fuera los carabineros, los pacos, no sé, cualquier cosa, y ahora se transformó en un memorial. También cuando Piñera dijo que estábamos en una guerra, y fue la misma gente ya que empezó, no hay más, o sea, no hay guerra, y se empezó a pintar las manos, y las palmas de las manos las dejaba impresas en las calles o en el mismo muro del GAM también, antes que lo pintaran como enésima vez. Fue la misma gente que se atrevió, la primera vez cuando censuraron por parte de la Intendencia, la misma gente empezó, no se puede censurar, tu pintura no censura lo que pasa en las calles. Y ahí los artistas se organizaron, entonces era todo el mundo, era muy, muy horizontal, muy democrático. El que quería participar lo podía hacer. O sea, de hecho, es más, en el GAM, que tengo una foto, había un dibujo de un niño, no más de 7 años, que decía mis Avengers chilenos, cortaba la tía Pikachu, el Spider-Man, el Nalcamán. Entonces cualquiera podía dejar si se sentía, quería poner su granito de arena, quería estar representado, colocaba su aporte en los muros.
Cuando falleció Mauricio Frede y se le hizo el memorial y todo, vinieron creo que a la semana después y empezaron a rayar que un delincuente menos y todas esas cosas. Y los chiquillos volvieron a hacer el memorial. Después se lo censuraron los carabineros. Se llevaron todas las cosas que habían en el memorial. Y después, bueno, la autoridad misma también tuvo acto de censura en relación cuando fue muy cobarde eso. Fue un día, me acuerdo perfecto, fue día de semana y fue más o menos en verano. Y veo, estaba todo gris. ¿Qué sucedió acá? Entonces fue como súper cobarde la autoridad porque en esa época se protestaba todos los días. Entonces llegaron, deben haber sido como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y pintaron todo de gris desde la Plaza Dignidad hasta lo que era el sector de Metro de los Héroes. Entonces ahí fue como el primer acto de autoridad ya de censura. Siento que la censura viene a mostrar directamente cuando tenemos íconos que realzan la lucha, que realzan valores positivos. Hay gente que se siente amedrentada justamente por esta fuerza. Entonces ven en la censura una forma de amedrentamiento. Yo creo que para que la gente se desanime, deje de manifestarse o deje de hacer estos artes, pero siento que justamente es la censura la que da mayor fuerza y que por lo menos a mí me dice que es el camino adecuado, porque si yo estuviese diciendo algo que no le importa a nadie, en verdad mi arte quedaría en una muralla o el perro matapaco nunca hubiese sido incendiado. Siento que estas formas de censura solo acusan que vamos por el camino correcto. Estamos acá a las afueras de los estudios de Televisión Nacional. Hay cerca de 200, 300 personas manifestándose. Parte de las consignas que cantan tienen que ver con no más montaje. No estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada. No sé lo que está pasando ahora, que en el fondo desde el canal están como tirando agua para sacar a la gente, pero yo creo que no es la solución. ¡Viva la verdad! 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 Lo entretenido acá es que como que armamos la idea, pero todos dibujaron y mandaron los monos como de sus respectivos lados, como no estamos juntos. Como que cada uno mandó su mono y los fuimos juntando en Photoshop. Yo soy de Puente Alto, que era una comuna bastante politizada en alguna época al menos. Hablo de finales de los 80. Tenía un tío que estaba en la juventud del Partido Humanista y que salía a rayar por los candidatos y había noches que no volvía a la casa, ¿cachai? Y mis papás estaban preocupados
Y fue todo un tema ahí, como que a mí también me entró como el bicho, así la curiosidad de saber qué significaba eso. Entonces cuando empecé a cachar que eso existía, me empecé a fijar más en los muros. Y ahí empecé a ver, bueno, la Brigada Ramona Parra, la Brigada Chacón, la Elmo Catalán, y empecé también a ver los primeros grafitis como noventeros. También empecé a tomar noción de eso y los tags y qué sé yo, como que esas fueron mis primeras referencias. Cabe entonces, ya. Ahí, igual sí acá. Sí. Oh, mierda. No agarré tanto. Sopaipilla, yo eso es lo que me ha hecho de menos. ¿Te acuerdas de esa vez que fuimos como nos juntamos? Fue antes de lo de la Maca Valdés con la Javi Cacho, con la... Ay, sí, andábamos en República y Era después como- pasamos a comer sí. sopaipilla. Era como otra época. Es que no, esta cosa es como que... Me da risa que sean como puros libros de colegio. Sí. ¿Aquí? Sí, está bien, apoya la web. Ya. Ya. Va. Dale. ¿No te falta agua ahí? Amor, me da mucho cuidado porque está como rara la emoción ahí. Ramito, aquí vivió, mira. Se demoró más en caer. Mira. Qué emoción. A ver, déjame Aquí tirarle igual un aquí poquito de una agüita. línea. Déjame tirarle un poquito de agüita. Sí. Ay, ay, de la cara. ¿Cómo que somos? Pero pongamos la pegada. ¿La copa dónde? Da lo mismo el orden. Caramba, ya no soy yo quien decide. Caramba, la hora de ver el sol. Tachando el calendario tras de la reja. Grite mis quejas, sí, ya lo sabía. La libertad es la prenda de más valía. Por mantenerme altivo, vivo cautivo. Vienen de Tíbet, son como panfletos tibetanos. Nunca había pegado y desde el colegio que no hacían grudo, así que tuve que buscar la receta en internet, harina y agua. Y pegué ahí en la fachada del edificio donde yo vivo, en Villavicencio. Pero mis vecinos no saben que fui yo. Mira, tengo todo esto. Tengo que pegar todo esto. La calle junto a raya al medio encuentra verde, saluda desde abajo con signos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central. Antes pasado. ¿Qué pasó el día antes pasado? ¿No te rescató la plaza?
nos reunimos en un momento especial que fue un levantamiento social. La motivación primera de formar ese taller, que fue un taller que se organizó pensado en las organizaciones territoriales, de poder llevar la educación, en realidad hacer educación popular, colectivizar ciertas expresiones, en este caso como la serigrafía, y entendiendo la necesidad de que se descentralice también y de que cada territorio, en base a su autogestión, pueda expresarse también, pues, y pensando en el sueño de que la explosión de esto sería que en todos los territorios hubiera un taller de serigrafía y de propaganda principalmente. En el momento necesario se puedan atacar en todos lados para que esa acción, esa expresión, esa rebeldía, esa lucha sea mucho más efectiva. Cuando surgió una invitación o quién quiere participar en un taller de serigrafía, yo tomé la opción. Yo no tengo nada que ver con el espacio en realidad, no pertenezco a las artes gráficas ni nada de eso, pero en sí fue maravillosa la invitación que fuera abierta para cualquier persona que realmente quisiera llegar y aportar su granito de arena para esto. Y allí hubo un taller que estuvieron 50 personas aproximadamente. Gente que jamás se había dedicado quizá a diseñar tampoco, a realmente dar ideas y ahí también ver parte del proceso. Saber, como dijo el compañero, que no solamente está el proceso del diseño, sino el hacer, el estar en la calle, el querer dar la cara para esto. Lo lindo de pertenecer, yo creo que a Insurrecta Primavera, es que finalmente uno también es partícipe de dar un mensaje. La propaganda a lo largo de mucho tiempo en la historia ha llevado a cambios de mentalidades, ha llevado a que la gente también que no tiene el acceso quizá a mayor información de repente, aparte de la tele, porque la vida realmente no da para mucho, pueda llegar y ver en la calle algo que te haga reflexionar. Es bacán ver la energía de toda la gente que en realidad es muy distinta. Como te digo, habemos de miles de lados, de miles de territorios. Es maravilloso eso, que realmente se da en la instancia y que se valore mucho las ganas. Yo, por ejemplo, no diseño mucho, se lo dejo mucho a los chicos, pero doy la cara en la calle. Todos estos mensajes visuales se aunaban para que fueran como simbolizar un poco estos gritos de lucha, que finalmente eran las mismas peticiones sociales que se han hecho por la no más AFP, por una salud digna, una educación de calidad, y que finalmente esos eran los mensajes que aparecían con distintos tipos de manos, mosaico, pintura, dibujo. Fue importante que la gente se sintiera que tenía que ser parte de esto, y porque finalmente no se puede pelear contra los medios masivos, que son empresas gigantescas, pero a mí por lo menos me hacía sentir que no estaba sola, que éramos muchas personas tratando de juntarnos, tratando de decir cómo puede haber algo distinto, podemos crear algo distinto. Por lo menos como con esa esperanza, que cada persona ponía a disposición sus herramientas para hacer cosas. Entonces, claro, en mi caso era la imagen, en otros casos era hacer ollas comunes, en otros casos era entregar un pancito a la gente de la primera línea y así. Entonces, ver esa solidaridad como transversal, siento que sin lugar a dudas y sin romantizarlo, sí daba un mensaje de esperanza. Llevo 20 años trabajando en una moneda. Estaba estrangulando.
vamos, no va. ¡Aguante el arte, cabrón, aguante! Y empezamos a rayar pancartas, pues hicimos, en vez de afiches, juntamos varios papeles, hicimos unos lienzos de papel y empezamos a rayar frases y salimos a pegarlas. Y salimos por Vicuña Maquena hacia la Dignidad y empezamos a pegar y empecé a ver alrededor cómo había caleta de gente haciendo lo mismo, ¿cachai? Y no solamente pegando con engrudo, sino que rayando con spray, haciendo stencil, murales. Como que empecé a cachar que estaba lleno de otras expresiones y eso me hizo emocionarme mucho. Lloré, como que me sentí acompañado o sentí que lo que estábamos haciendo como colectivo no era algo en vano, ni era algo que no fuésemos los únicos que lo estábamos haciendo o que éramos muy pocos, sino que ahí pude ver la diversidad de expresiones y de humanidades que hay detrás de eso también. Como que sentí mucho eso, como que me sentí protegido por la calle. Como que por primera vez sentí que el hecho de pegar un afiche no era algo que estuviese como en las sombras, por decirlo de alguna forma. Animar a la gente y darle, no sé, ánimo del país que queremos construir, el país que queremos. Creo que el arte en ese sentido es primordial, lo hemos visto este tiempo en todo tipo de manifestaciones y también hemos visto el otro lado cómo atacan el arte porque como que no tienen más herramientas que atacar. No tienen esa cosa tan rica que hemos visto este último tiempo con el arte, performance, de todo. Entonces es un poco eso, alegrar el ambiente y invitar a tener un país mejor, más justo y más digno, que es al final lo que se necesita en Chile. Cuando aparecen mujeres como la Paula Narváez fotografiándose con un graffiti que dice todas, que es de las grafitodas, y se suma esto y dice, bueno, esto fue por nosotras, pero en verdad hacia atrás siempre han criminalizado ese arte. Eso es lo que da rabia y eso es lo que me encantaría que cambiara, pero creo que la única forma es que una persona que hace arte callejero tendría que estar incluida en esos espacios de conversación y que finalmente es donde se corta lo que se puede y lo que no se puede hacer. Así que básicamente el arte callejero, como ha sido históricamente, va a seguir siendo vandalizado y criminalizado mientras no haya un cambio de paradigma en cómo estamos haciendo y construyendo. Si no abren los espacios, vamos a seguir existiendo. Así que va a ser lamentable, pero vamos a seguir como confrontándonos. Espera, Cayo, más sonriente ahí con la manita, alguna weá. Ya. Eso está bueno. ¿Y tú? Hola, ¿cómo estás ahí? Bien, te dejamos ese. Gracias. Llegamos con la Dani. Súper.
¿Cómo estás? Fue así, yo creo que sorprendente, como uno que solo se imaginaba como todas las paredes de las ciudades, ojalá idílicamente como tapadas y rayadas, digamos, fue así como el mejor momento, yo creo. Dentro de todas las cosas que estaban pasando, no era una de las cosas que imaginé quizás que iban a pasar, pero ahí igual uno piensa, po, al igual que una, quizás había mucha gente que sentía que esa era su forma como de apoyar, de apañar, de... como, o lo que le nacía hacer en el momento, entonces creo que bien desde la guata era una de las cosas que era necesario hacer también, po. Y como, o sea, partiendo por reapropiarse como del espacio público, que uno lo puede hacer de distintas maneras, una de esas es interviniendo el espacio público, pero también como dotando como de lenguaje visual, haciendo gráfico como un momento súper particular, con características súper particulares, las cosas que nos estaban pasando, la situación política. Entonces, en ese sentido, como, digamos, en ese momento de una forma súper como inconsciente o como muy desde la guata, también estábamos como dándole en el fondo, generando un archivo, pues, generando un archivo en la misma calle. Hay gente que también se dedicó a registrarlo, que es una forma muy bonita y de significar digamos, una vivencia, un momento súper complejo y a la vez una forma política súper válida. Pues. Generalmente uno lo hace como clandestinamente, por decirlo de alguna forma. Y ahí me sentí como en otra fase, como en otra dimensión del rayado, del uso del muro, de la propaganda, de la gráfica. Y eso fue súper emotivo, así, como sentir toda esa humanidad de ahí, lo sentía presente a través de la ocupación del muro. Me hizo sentir que todo lo que se había hecho para atrás valió la pena. Y sentí que éramos un movimiento. Eso fue lo más bacán, porque sentirse parte de un movimiento también tiene un sentido de pertenencia importante, creo. Como también es súper underground todo, ¿cachai? Es como bien subterráneo todo el movimiento gráfico en muchas ocasiones. Entonces, nada, sentí mucho amor también. Como el estallido gráfico fue súper importante. Bueno, ya estaba muy emocionado con todo lo que estaba pasando, como, porque mis primeras reacciones fueron rayar así, tirar piedras, sumarme a las barricadas, pero no había tenido como ese espacio de entender la parte como artística, propagandística que estaba sucediendo. Entonces cuando la vi fue como un monstruo así gigante. Todas juntas, se acabó, sí. Todas juntas todo el rato. ¿Quién no tiene guante? ¿No le podemos tocar? Está pasado. ¿Quién no tiene guante? Me lo enrollé y tipo. Mira, ahí puede faltarle con esa pulsada. Andrea, un poquito más arriba. Perdón. Ahí. ¿Y el número y letrita? ¿Con cuál empezamos entonces? Ya Empieza ya con las de abajo. Ese es de acá. Ese es ahí. Ese es acá. Acá, ¿cierto? No, acá. Ahí. ¿Cómo está la motricidad? Se anduvo secando el engrudo. Siento que justamente la gente a pie fue la que me inspiró y en paralelo también todas estas denuncias de crímenes, vejaciones, como que a la fecha siguen en impunidad, las mismas personas víctimas de trauma ocular
Siento que son dos líneas que van juntas para mí, una que es esta rabia de la impunidad y otra que es enaltecer a las personas que sin ser personas, o sea, que son personas comunes y corrientes, pero que gracias a su lucha se ve beneficiado como todo un pueblo, ¿cachai? Gran parte de la inspiración también se daba en las mismas calles, cuando había grupos súper grandes de personas cantando el baile de los que sobran, cuando, no sé, fue la marcha más grande de Chile, estar ahí tratando de llegar a Baquedano y en verdad estar como si estuviese apretadísima, como si fuera el metro en hora punta, y decir que loco como que esto esté sucediendo, como verse de afuera y pensar como este Chile tan indiferente, tan indolente, tan individualista, que pueda manifestarse de esta manera, era como darle una segunda oportunidad a este Chile que en verdad era como una depresión constante. Kilo de harina, más o menos 3/4 de la tineta sale bacán. Por lo menos lo que hago siempre es. En la bolsa basura llevamos los bollos, ¿no? Sí. O te saludan, pues, hermano. Por acá es una, hermano.
ese espacio público, esos muros, son parte, uno, de nuestro territorio y también es parte de nuestra propia identidad. Entonces, el poder apropiarnos de ellos con consignas, con murales, siento que debiera ser un derecho propio. Lamentablemente en Chile el derecho de la propiedad privada es más importante que el derecho a la vida o a tener cierta dignidad. Pero al igual que pasó, no sé, la dictadura del 73, fueron justamente los muros los que fueron de alguna forma la imprenta del pueblo, llamémoslo como el lugar donde se podían comunicar consignas y que no fueran censurados. Ahora tampoco fue la excepción, los medios hegemónicos tampoco estuvieron a la altura y creo que nunca lo van a estar. Entonces son las murallas las que nos acompañan y nos hacen, como nos ayudan a que estas denuncias por arte, como denuncias visuales, llamémosle, puedan tener mayor fuerza. Y también como una forma de rescatar la memoria. O sea, aquí este proceso no es solo qué bonito hablemos sobre lo que ha sido la lucha, sino que ha muerto gente. Hay muchas víctimas de distinto tipo que no tienen justicia y que puede que nunca la tengan. Y la calle te va a increpar sí o sí. Pero si ese día la loca que le contaba la Marcia decía que los buenos andan con historia, weón, aquí, así que weón, los culiados alucinados. Si eso quieren. Bueno, de ahí nos viene a ayudar aquí, usted que sabe la pega. No más AFP, abajo el PPP, por la educación y por la salud, ni la razón ni la fuerza, no más la esclavitud. Chao, que bien. Mi hermana dice lo mismo, mi papá también. Encima de la puso encima de la... Hacia arriba, levántala hacia arriba. lápiz de regalo. Palmera, paleta, Cuchulí, y Barquillo. Por cada compra regalamos un lápiz. Esta es una votación maravillosa, llena de esperanza, llena de ciudadanía y con la alegría
que ojalá llegue esta vez. Vamos a celebrar el triunfo del apruebo. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Acérquense, juntémonos con la distancia que sabemos que tenemos que tener, pero los que están más allá, más lejos, arrimémonos a este punto improvisado, a este punto con mucho cariño, a este punto con mucho aguante. Pedirle también ahí a los vecinos que están registrando desde sus ventanas, a los vecinos del edificio de acá atrás, a los amigos de CNN, esperemos que sean de CNN los que están arriba, allá en el balcón. Primero que todo, agradecerles a todos los que fueron hoy día a votar. En la noticia alguien le preguntó a una señora que estaba esperando para entrar a sufragar, ¿cuánto rato ha esperado usted para votar? Y ella dijo, 30 años. Y lo hemos dicho, no son 30 pesos, son 30 años. Y hoy día asistimos a un acto histórico, y no terminamos un proceso, por el contrario, se abre un nuevo camino que vamos a construir juntas y juntos, poder escribir una constitución hecha en democracia. Como 40 años una wea, entonces no quiere ir. ¡Puta que saliste dura, vieja Constitución! Hace un año, un 31 de diciembre del 2019, a las 11:10 de la noche, mientras caminaba por estas calles, viví el quiebre más grande de mi vida. Fui agredida cobardemente con un impacto de proyectil desde un piquete de carabineros que se ocultaba en estas palmeras de aquella plaza frente a ustedes. El lugar estaba totalmente sitiado por ellos, pues es su territorio. Tras el impacto caí al suelo y todo se tornó negro. Arrebataron la visión de mi ojo izquierdo, lo que más cuidaba, y todo mi herramienta de trabajo.
Esa noche los uniformados apuntaron al grupo con total alevosía e intención de herir. Según rescatistas y testigos en el sector, los agentes estatales estaban haciendo tiro al blanco, disparando a personas que pasaban caminando por el lugar desde las 10 p.m. de la noche, ya 1 hora y minutos antes de que yo caminara con mi cámara junto a mis amigos y colegas por este lugar. Para nuestra frustración, las nefastas policías de investigaciones aún no han tomado sus declaraciones. Estos agentes nos atacaron porque sí. Quizás nuestras cámaras o micrófonos llamaron su atención, no lo sabemos. Pero hemos comprobado innumerables veces cómo los esbirros del Estado les entretiene la tortura, la violencia y el sadismo, pues el Estado los ampara y les protege. Nosotros, los familiares, hemos hecho una lucha interminable para poder lograr la libertad de todos los presos de la revuelta. Hay más de 30 chicos que todavía quedan en Santiago I en prisión preventiva. Consideramos que este gobierno ha hecho un secuestro de nuestros presos, ¿ya? Los retienen, es una forma de trofeo para mostrar a todos los demás jóvenes que quieran manifestarse, el poder decir, miren lo que les va a pasar. Los fiscales están pidiendo penas de 20 a 24 años. Eso no podemos admitir algo así. Entonces eso es lo que a nosotros nos motiva a no dejarlos solos, a estar siempre ahí con ellos. Porque yo el otro día lo decía en una reunión, cuando los chicos salieron a dar la lucha, salieron a dar la lucha por todos nosotros, por este país, por la gente pobre, por la gente vieja, por la gente joven, por tener una oportunidad en la vida. Y se enfrentaron a un monstruo terriblemente grande, pero solo, con no más fe que su propio corazón, que su voluntad de hacer lo correcto. Y este es el castigo que están recibiendo. Y aún ellos están ahí de pie. Aún ahí están aguantando. Así que por eso pedimos nosotros, por favor, no los olviden, no los dejen solos. Han pasado 8 meses y el tiempo le da igual si estoy destrozada o hundida en la miseria. Le da igual que esté llorando una ausencia tan inmensa que duele literalmente el corazón cada vez que respiro. Al tiempo todo eso le da igual. Al tiempo sigue pasando inexorablemente. Nunca se detiene. A mí me gustaría que permaneciera inmóvil, eterno, pero la cosa no funciona así. Al tiempo le da igual que yo esté preparada para continuar porque el tiempo va marcando los segundos y esperando que lo yo le siga el ritmo. Y eso es lo que hago, aunque me cueste. Eso sí, seguiré hasta verlos salir a los 4 por esa puerta. En el contexto, si me permiten, los chicos de San Antonio están enfrentando una condena de 30 años. Ellos fueron torturados por la PDI el día 3 de marzo. Hay una querella interpuesta. Hasta el día de hoy no hay ninguna solución, siguen encerrados 3 en prisión preventiva, un cuarto en arresto domiciliario total, porque por problemas de salud no puede enfrentar la prisión. Tania habla de sus pulmones, ella tiene una enfermedad muy letal, digamos, y su única angustia es que tiene un niño de 8 años. Si ella muere estos días, ¿quién cuida a su hijo? Si su compañero está condenado o va a ser condenado a 30 años. Esa es la presión que necesitamos que ustedes visibilicen. La situación de la cárcel, la situación de los presos en provincia, la situación es peor. Lo primero que nos dijo a nosotros el abogado cuando mi hijo cayó preso, ustedes saben que en la provincia se condena sin pruebas. Frente a eso no tenemos nada más que hacer. Los necesitamos de verdad. Las calles no se pueden soltar, tienen que escuchar. Los chiquillos salieron a protestar porque un sistema los estaba aniquilando. Y ese es su castigo, la prisión por defenderse. Yo creo que todas las personas que salimos a la calle salimos con una esperanza
que igual era muy mínima. Es como un meme que sale un niño que dice diciendo como no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme. Siento que esa era mi sensación, como de mucha desconfianza, porque no creo en la institucionalidad, lamentablemente. Obviamente como a raíz de todas las situaciones que han ocurrido, pero sí tenía la esperanza que algo podía ser distinto, como respecto a la gente, a la organización territorial, más que la institucionalidad. También los mensajes se tornaron colectivos, ¿cachai? Yo creo que antes del estallido como que había una especie de duda de muchas personas, de las mismas colectividades incluso, que eran como más underground, por decirlo de alguna forma, y como que salieron a la luz y se terminó transformando en un discurso común y colectivo, ¿cachai? A contar de esas individualidades y de esos pequeños grupos se hizo un grupo más grande y pudimos también vernos, pues, como, weón, hay caleta de gente haciendo lo mismo que nosotros. Entonces como, qué bacán. Porque ahí dije, puta, sí, pues no estamos solos, no somos los únicos, qué bacán, qué hermoso. Y hay mucha gente sintiendo cosas similares a nosotros en otros lados, pues, en otros lugares, en otros talleres, en otros territorios. Probablemente muy subterráneo aún, pero creo que dejó de ser subterráneo en gran parte cuando estalló, que se hizo visible. Y ahí se hizo visible todas esas individualidades y colectividades invisibilizadas. Para mí el estallido, a propósito de lo gráfico, tornó visible lo invisible para muchos. ¿Cachai? Por eso decían, no lo vimos venir. ¿Cachai? Porque no miraban las paredes, porque no miraban las calles, porque no las pisaran. Las batallas hay que darlas, se ganen o se pierdan, hay que darlas por el hecho mismo de darlas. Es la prueba de que estamos de veras vivos. ¿Es que la gente está loca? No, es que está manipulada. ¿Es que la gente está loca? No, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios. Siempre será lo mismo. El poder domina los medios de información. ¿Y cómo paramos? Bueno, pues si no se para por la razón, se parará por la catástrofe. Siempre será lo mismo. ¿Quién tendría que reaccionar? Todos. Y desde luego los líderes reaccionando de otra manera. Siempre será lo mismo. ¿Quién tendría que reaccionar? Y si los jóvenes os unís, podéis enderezar las cosas.